Buenos días, mi nombre es Betsabe Román González y soy profesora investigadora del Colegio de Sonora y además formo parte del programa de estudios transfronterizos y el seminario Niñez Migrante. En esta ocasión voy a presentarles a ustedes 5 pasos para crear protocolos de bienvenida en las escuelas. Les recuerdo que esta videocápsula es una continuación de la capacitación que tuvimos hace unos meses sobre alumnos transnacionales en el aula. Primero, pues quiero dar un pequeño repaso acerca de los retos que enfrentan los y las alumnas transnacionales cuando llegan a un aula en México. Y decíamos que había 5 retos principales. El primero era la invisibilidad, es decir, que no hay un reconocimiento de ellos, no sabemos quiénes son, ni siquiera en la escuela, tampoco en el aula. También otro es los administrativos. En algunas ocasiones en escuelas no se les permite entrar al aula desde el primer día en que llegan. El tercero pues son los sociales y culturales. El cuarto son los lingüísticos, pues porque vienen de otro país y sí conocen el español hablado, más no el escrito y el leído. Y por último, pues los académicos. Todas estos 4 retos anteriores al quinto, pues se notan más cuando empiezan a reprobar algunas materias en el aula. También les quiero hacer un recordatorio de que estos talleres y estas cápsulas no son para que ustedes como maestros y maestras cambien totalmente su forma de enseñar y ponerlos a trabajar un poco más. Al contrario, esta videocápsula es para darles algunas ideas de cómo se podría integrar mejor un alumno o una alumna transnacional con la ayuda de otros alumnos que están ya en el aula. Entonces, pues vamos a empezar. El primer paso para crear un protocolo de bienvenida en la escuela es el crear un ambiente de empatía y de diversidad dentro de nuestra aula. Y bueno, ¿a qué me refiero con esto? El ambiente de empatía y de diversidad se tiene que crear antes, durante y después. Es decir, antes de tener un alumno diferente en nuestra aula, ya sea por idioma, por capacidades diferentes o porque viene de alguna otra ciudad o estado. Durante, es decir, cuando ya está el alumno, ya tener estos protocolos de bienvenida listos. Y después, ¿por qué? Porque al tener ya un alumno, una alumna dentro de nuestra aula con capacidades diferentes, con un idioma diferente, ellos van a poder nutrir estos protocolos de bienvenida en nuestras escuelas y en nuestras aulas. Y bueno, ¿qué actividades sugerimos para poder hacer esto? Pues primero, continuamente estar haciendo presentaciones dentro del aula, ya sea el maestro, la maestra, o pedirle a los alumnos que las hagan acerca de la diversidad cultural, la diversidad lingüística que tenemos en nuestro país. Sobre todo ahora con las caravanas migrantes, con los alumnos que vienen de Estados Unidos al estado de Sonora, pues queremos que nuestros alumnos conozcan estas temáticas que están pasando fuera de la escuela, en la comunidad, y cómo México está pasando a ser un país muy diverso en cultura, en idiomas, en valores, etc. Y bueno, también cuando haya oportunidad, cuando llegue un alumno de Estados Unidos, de otro país, con una capacidad diferente, un alumno indígena, pues que ellos también puedan presentar todo lo que ellos traen consigo, ¿no? Cuál es su cultura, cuál es su idioma, cuáles son sus actividades favoritas, etcétera. Y la pregunta que podemos hacerle a nuestros alumnos para crear este tipo de presentaciones, pues puede ser, ¿qué te gustaría que otros conozcan sobre ti, sobre tu país, sobre lo que te gusta hacer? En segundo lugar, que es el paso número 2 de los protocolos de bienvenida, sería crear un manual de la escuela. Es decir, hacerle la pregunta a los alumnos, si esta fuera la primera vez o el primer día que llegas a esta escuela, ¿qué te gustaría saber acerca de ella? Y entonces, pues algunas actividades sugeridas o algunas cosas que sugerimos que integren este manual de la escuela, pues es conocer el nombre del director, de los maestros y maestras, tal vez de los prefectos, si hay en la escuela, de la infraestructura, dónde está la dirección escolar, dónde está la cafetería, dónde están los baños de niños y niñas, cuál es el área de juego, también los horarios, en qué momento se van a hacer
se van a hacer los recesos, en qué momento se van a hacer los honores a la bandera, tal vez la vestimenta, por lo general en otros países no utilizan uniforme, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es necesario el uniforme dentro de la escuela? Otras cosas que también se pueden incluir en este manual, pues es con quién dirigirse si hay una duda sobre la tarea o si se sienten mal, si hay una enfermería dentro de la escuela. Y por último, las reglas del aula, es decir, qué es lo que se hace dentro del aula, cuándo puedo levantar la mano para participar, si puedo ir al baño sin pedirle permiso al maestro o a la maestra, o cuántas veces puedo salir del aula para ir al baño, ¿no? A veces los niños no saben esto y tenemos niños y niñas que nos han dicho que a veces se aguantaban porque les daba pena preguntarle al maestro si podían salir o no. Entonces, todas estas reglas, pues como les decía en el punto anterior, se pueden ir nutriendo una vez que ya tengamos niños que vienen de otros lados. ¿Por qué? Pues porque ellos también van a contar su experiencia del primer día que llegaron a la escuela y van a poder alimentar este manual para que cuando llegue alguien nuevo, pues se pueda utilizar mejor. En el tercer paso, pues es crear pósters multiculturales para el salón. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que nuestro salón esté adornado con cosas que sean realmente útiles tanto para los niños mexicanos como para niños que vengan de otro lugar y para niños con capacidades especiales. Entonces, aquí, como les decía en el repaso, es que los maestros y las maestras no tienen que hacerlos, al contrario, pueden buscar la ayuda de los alumnos en el aula para crearlos. Y pues algunas actividades que sugerimos que estén en el aula pues son los colores, las formas, los objetos escolares, las reglas del aula, el himno nacional, el juramento a la bandera, los lábaros patrios, los presidentes, el cambio de moneda, cuáles son las monedas en pesos, los billetes en pesos también, ¿qué más? Pronombres personales, algunos conceptos de matemáticas, etcétera. Entonces, como les digo, todo eso se va a ir nutriendo dependiendo de los niños, las niñas que lleguen a nuestra aula, que tengan necesidades diferentes. Por ejemplo, respecto al lenguaje, pues el lenguaje principal va a ser el español, pero si llega alguien que sabe inglés, pues se puede traducir ese mismo póster al idioma inglés. Si viene alguien con una lengua indígena, se puede traducir esa lengua. Si llega alguien que es ciego, sordo, mudo, pues se le puede preguntar a ese niño, a esa niña, cómo podemos adaptar estas actividades a las necesidades de ellos, ¿sí? No todo, como les decía, no todo lo tiene que hacer el profesor, no se tiene que hacer una investigación profunda de cómo hacerlo, los mismos niños nos pueden decir, nos pueden dar sugerencias de cómo hacerlo. El siguiente paso es crear grupos de apoyo en el aula, es decir, aquellos alumnos que están continuamente participando, que van muy bien en español, en matemáticas, en ciencias naturales, en ciencias sociales, alumnos mexicanos, a ellos ponerlos como estos ayudantes para los nuevos que llegan al aula. Y recordar siempre desde el paso 1 que nuestra aula tiene que estar construida dentro de un ambiente de empatía, de diversidad, de aceptación de la diversidad. Y entonces estos niños, tanto brillantes en el aula, también tienen que ser brillantes en la forma en que son sociables con otros, en que son empáticos con otros, en que le dan la bienvenida a otros. Y pues el reto del año escolar, del semestre tal vez, es que todos los niños en el aula, todas las niñas, sean este tipo de ayudantes que puedan dar la bienvenida a estos niños nuevos, estas niñas nuevas que vienen de otro país, que traen capacidades diferentes, que vienen de otro estado, etcétera. Entonces, eso es muy necesario, que se vayan construyendo estos grupos de apoyo para poder dar la bienvenida, aún si no hay un alumno diferente en el aula, que estos niños estén preparados. ¿Por qué? Pues porque esas competencias también van a servir en la vida, en la comunidad, una vez que salgan de la escuela. Y el último punto, que es el punto 5, es que
usted como maestro y maestra permita la participación de estos nuevos niños y niñas en el aula. Es decir, que aunque no hablen el español correctamente, permita que lean en voz alta cuando esa sea la actividad. Y como hemos ido construyendo un ambiente empático, un ambiente de respeto en el aula, pues vamos a lograr que los otros no se rían, no se burlen, al contrario, los motiven a seguir practicando el español oral, el español escrito en nuestras aulas. También estos niños no es que no sepan, sino que tienen un contexto lingüístico, un contexto sociocultural diferente al de nuestros alumnos mexicanos y por lo tanto tienen competencias muy similares, pero en otro idioma, ¿sí? Conocen el inglés, conocen la historia de Estados Unidos, conocen las matemáticas, pero las palabras que utilizan en matemáticas son en otro idioma. Entonces, lo que puede hacer ahí es hacer un trabajo transdisciplinario, es decir, trabajar con otros profesores de otras materias, o si usted es el profesor de esa clase y da todas las materias, tratar de combinar diferentes materias, pues para que estos niños también sean ayudantes dentro del aula. Por ejemplo, en la clase de inglés, estos niños traen una excelente dominio de la lengua y entonces podrían ayudarle a traducir algunas cosas, a decir las palabras en voz alta, ayudar a los demás cuando ellos terminen sus actividades, entre otras cosas. Y pues también pida la opinión de ellos y de ellas cuando empiece a nutrir nuevamente estos manuales, estos protocolos de bienvenida, es decir, cómo te tratamos, cómo te gustaría que te trataran, qué pasaría si viniera alguien más como tú, cómo le podríamos ayudar mejor. Y estoy segura que se van a nutrir mucho más estos protocolos de bienvenida y el trabajo pues va a ser colaborativo entre los niños mexicanos, entre los niños nuevos, entre el maestro y va a ser mucho más fácil dar la bienvenida a alguien nuevo al salón y a la escuela. Y bueno, por último los voy a dejar, perdón, con esta frase del autor que dice: mira con los ojos de otro, escucha con los oídos de otro y siente con el corazón de otro. Y estoy segura que una vez que nos pongamos en los zapatos de niños y niñas con capacidades diferentes, con una cultura y valores diferentes, con un lenguaje diferente, vamos a poder adaptar de manera más fácil y con la ayuda de ellos y ellas las dinámicas de inclusión y estos protocolos de bienvenida en nuestras escuelas. Muchas gracias por escucharme en esta ocasión y les dejo ahí mi correo por si tienen alguna duda o comentario y también vamos a estar contactándonos con ustedes para los siguientes talleres que demos en el Colegio de Sonora. Gracias.